Hola Gustavo, Patricia está en camino, todavía no llegó acá. Hola, ¿qué tal? ¿Esperamos un ratito más entonces? Veo que hay pocas facultades conectadas también. Hola Gustavo, acá Venado Tuerto también presente. Gracias, Venado. Mientras llegan las otras facultades a conectarse, las que están ahora, Venado, Paraná, San Francisco, Santa Fe. San Francisco, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, San Francisco? Les decía, de lo que vimos en la clase pasada, ¿quieren hacer alguna pregunta? Vamos aprovechando un poco el tiempo. Gustavo dice Patricia que arranques cuando quieras nomás. Bueno, bien. Todas las que están conectadas, ¿ven el sistema en pantalla? Sí. Bien. Sí, Bueno, en la clase pasada hicimos una introducción de lo que es las funcionalidades que debería tener un sistema académico en forma general, ¿no? Todas las cosas que debería incluir para su administración, tanto de alumnos como docentes. En esta clase vamos a ver un poco esa introducción de un sistema de gestión aplicado en CISACAD, que es la herramienta que tenemos de uso en la universidad, ¿sí? Bueno, no sé si recuerdan o si pudieron ver o repasar el PowerPoint que habíamos visto la clase pasada. Hablábamos de distintos módulos que tenía un sistema académico. Vamos a abrir un poquito como para ver la introducción. Así vemos en forma práctica en qué parte del sistema encontramos cada una de estas cosas. Permítanme que voy a cambiar esta silla que se está moviendo mucho. Bien. Cuando hablábamos de gestión de matrícula, decíamos que teníamos posibilidad de hacer varias cosas referidas a lo que era la preinscripción, el aspirante, controlar los requisitos de inscripción, asignarle gasto provisorio y actualizar datos, ¿sí? Bueno, en el sistema académico vamos a tener la siguiente estructura en las tablas que van a ir guardando la información. Hay una tabla general, que es una tabla de personas. Esta tabla contiene datos referidos a docentes, alumnos, personas, cualquier persona que esté registrada en el sistema, ya sea un alumno, un docente, un bedel, o incluso ni siquiera ninguno de ellos, un alumno, una persona a la cual la ingresamos para poder prestarle libros, vamos a tener sus datos registrados en esta tabla de personas. En esta tabla de personas tenemos campos, los más comunes que se utilizan en lo que son datos personales, dirección, código postal, teléfono. Muchos de estos campos no son la totalidad de los campos que tiene la tabla persona. Ya vamos a ver también de que cada menú donde yo ingreso puedo armar una vista en donde voy a elegir y seleccionar qué datos quiero ver en esa vista, ¿sí? Porque hay muchos campos que se han agregado por ahí por pedido de algunas facultades, incluso ustedes si necesitan registrar algún dato particular personal,
el pedido lo hacen directamente al rectorado y van a tener disponible ese nuevo campo para poder usarlo en la facultad. Este sistema no es un sistema cerrado, sino que la idea es que las necesidades que vayan teniendo en cada una de las facultades las aprovechemos el resto. O sea, si surge la necesidad de un módulo nuevo por algún tema en particular, es muy posible que esa necesidad sea común en otras facultades. Bueno, como les decía entonces, al tener muchos campos en estas tablas comunes, que son la de personas o la de alumnos, el sistema permite que cada facultad o incluso cada usuario pueda definir cuáles son los campos que va a necesitar ver en su tarea diaria, ¿sí? A lo mejor un sector de la facultad no necesita ver cierta información, podría tener una vista sin los campos para tener una visual más clara de los datos cuando los consulta. Bueno, entonces, en esta vista, en estos menús que tenemos acá arriba, la mayoría de los módulos van a estar reflejados en la primera ventana, que son los que están abajo del título archivo. La primera opción decíamos que era la tabla de personas. La segunda opción ya no es una tabla, sino es un submenú que está bajo el nombre académico y que va a abarcar la mayoría de las cuestiones que tengan que ver con la gestión académica de un alumno. Tal así es que vamos a encontrar un menú de alumnos, un menú de materias, un menú de exámenes, de cursado, departamentos, docentes, especialidades, un calendario, parámetros y estadísticas. Todos estos datos que ven en esta ventana tienen que ver con datos académicos. A su vez, acá tenemos una entrada a tablas principales, como por ejemplo especialidades, o vamos a ver estas que tienen una flechita, a su vez son submenús que tienen otras opciones. Por ejemplo, dentro de alumnos vamos a tener las opciones para consultar los alumnos, los aspirantes, las solicitudes de título, los expedientes o inhabilitaciones. Y así, en materias, bueno, un montón de datos que tienen que ver con la codificación de materias, que si recuerdan la clase pasada hablábamos que en rectorado es donde se hace esa codificación y ustedes van a poder ingresar a alguna de estas tablas y van a ver que, por ejemplo, entrando al padrón general, van a poder consultar todos los datos que están cargados en el sistema, que son datos actuales e históricos, pero en cada facultad no van a tener la opción de editar, borrar o agregar materias, ¿sí? Esa opción en algunas tablas que componen lo que llamamos las bases de rectorado, estas opciones de edición, borrar y agregar están deshabilitadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que si hay una carrera nueva o una electiva nueva, esos datos se van a cargar acá en rectorado y se van a distribuir al resto de las facultades. O sea, ustedes no necesitarían acá ingresar datos de materias nuevas o carreras. Bien, tenemos un menú, bueno, de académico que tiene que ver con exámenes. Esto va a incluir todas las opciones que vamos a analizar para definir un turno de examen, mesas especiales, todo lo que haya que configurar para que un alumno pueda inscribirse a rendir, lo vamos a ver en este menú. Un menú de cursado que también nos va a permitir ver toda la definición de estructuras de curso y la generación de actas de regularidad. Y dentro del curso vamos a poder ver lo que charlábamos un poco en la clase anterior, que eran las comisiones, las comisiones de materia, los horarios, los docentes, las fechas de dictado para control de inasistencia. Una tabla de departamentos, que vamos a ver cómo se relacionan con esta tabla de materias de la facultad. Una posibilidad de armar un calendario
y unas tablas secundarias utilizadas como parámetros en distintas partes del sistema. En otro menú principal tenemos el módulo de biblioteca, ¿sí?, que maneja el sistema. Biblioteca tiene a su vez distintas tablas asociadas, como ser una tabla de bibliotecas, porque el sistema permitiría administrar distintas bibliotecas en la facultad. Pueden ser bibliotecas de distintos departamentos, bibliotecas de distintas extensiones áulicas. Especialidades no son las especialidades de las carreras nuestras, sino las especialidades de lo que vamos a ir configurando en la biblioteca, o sea, un tipo de libro de cierta especialidad, ¿no? No sé, ingeniería civil, materias básicas, diccionarios, enciclopedias. Lo que ustedes quieran agregar lo pueden definir en ese menú de especialidades. Vamos a poder definir el libro propiamente dicho, con todos los datos generales del libro, los datos de los ejemplares, o sea, de un libro se define por única vez, y los ejemplares serían la cantidad de libros que tengo de ese título general que definí acá arriba. Voy a poder definir palabras claves y asociarlas a los libros y ejemplares. ¿Para qué? Para que yo cuando necesite buscar libros de física, no necesariamente tenga que saber el nombre exacto del libro. Podría buscar por una palabra clave de física y el sistema, si está todo bien configurado, me traería todos los libros relacionados con física. Después, este menú de inhabilitaciones, yo defino en lo que son los préstamos, reservas y configuraciones que tenemos acá, la cantidad de libros que puedo prestar, los días que puedo prestar por cada uno, qué pasa si un alumno o una persona se demora en devolver un libro. Hay sanciones que se aplican, sanciones en cuanto a cantidad de días de castigo, ¿no? O sea, mientras está con una sanción, a lo mejor el alumno o la persona no va a poder retirar nuevos libros. Y lo que hablábamos también en la clase pasada, que un alumno que no devuelva el libro y que entre en morosidad, el sistema, al tener todo esto relacionado, va a poder controlar al momento de inscribir si es que está debiendo un libro, y es el momento en que el sistema puede bloquear esa inscripción hasta que el alumno no regularice su situación en biblioteca. Bueno, tenemos acá varias opciones para cargar que tienen que ver con biblioteca. En lo que es tareas más recientes, estamos analizando por pedido de alguna facultad a ver si podemos hacer alguna especie de consulta web de estos libros, y también la idea de ver si se puede lograr hacer una reserva a través de la autogestión. Eso es como un proyecto que justamente la semana pasada lo estábamos analizando. Bueno, después tenemos los menús que vienen abajo, más que todo son datos que se van a utilizar en las opciones anteriores. Los lugares, la definición de las distintas facultades, lo que ustedes van a definir como edificios que van a utilizar dentro del sistema, las aulas, extensiones áulicas. Esta tabla de entidades educativas es una tabla nuestra que le enviamos a cada facultad. Tabla de universidades, localidades, provincias, bueno, son todos datos que se utilizan en tablas de estas opciones, ¿no? Por último, hay un menú de parámetros, que son también algunas tablas que están codificadas en rectorado, como por ejemplo Estado Civil. Ya hay una codificación que
que la facultad tampoco puede editar, agregar o borrar. Si hubiera algún estado nuevo que haya que agregar, lo agregamos acá y después con una actualización o con la opción de actualizar las bases de rectorado van a tener ese dato en el sistema local. Un menú de mensajes, esto tiene que ver con la autogestión. La facultad tiene la opción de que el mensaje que defina acá, el alumno lo vea en la autogestión al momento de ingresar y puede filtrar ese mensaje para que le llegue solo a alumnos de una especialidad, de un departamento en particular, de una materia en particular, y puede estar destinado a docentes, a alumnos o a los dos. Acá yo pondría el título del mensaje que quiero que el alumno vea, y acá abajo todo el texto del mensaje a detallar, ¿no? Una vez que el alumno ve el mensaje por primera vez, ya después no le va a mostrar siempre el mismo mensaje. Después, si quiere repetir o volver a ver esos mensajes, en la autogestión tiene un link para ver los mensajes cargados en el sistema. Y por último tenemos un menú de supervisión que está orientado a los que en cada regional administran el sistema. Ellos tienen este menú habilitado y básicamente tiene algunas configuraciones que son importantes para el manejo del sistema, opciones de configuraciones generales en donde se puede definir en qué año académico estamos, el dato de la autoridad de esa facultad en ese momento. Estos datos después se utilizan en la impresión de los certificados o en los analíticos. Hay configuraciones que tienen que ver con exámenes, concursados, de preinscripción, la posibilidad de importar las tablas de rectorado, o sea, lo que decíamos que nosotros cargamos el rectorado como un código nuevo o una electiva nueva y la publicamos. El supervisor o el administrador del sistema tiene la opción de entrar acá y ejecutar esta opción e importar todas las tablas que en ese momento están actualizadas. Está la opción de actualizar solamente las entidades educativas. Esto de entidades educativas, les comento, es un requerimiento nuevo que el Ministerio nos está solicitando para solicitar los títulos y tiene que ver con los datos de cada entidad educativa. Los datos que tenemos es el nombre de la entidad, el número de CUE de esa entidad, la dirección, la localidad y la provincia. En el caso de que no fuera un colegio secundario y que la entidad educativa fuera una universidad, bueno, estaría el nombre de la universidad y este campo facultad tendría los datos de la facultad que corresponda. Esta tabla, que tiene actualmente unos 64.021 registros, se mantiene también acá en rectorado y esa se envía con cada actualización del sistema o si el administrador ejecuta esta opción que dice importar entidades educativas. Supongamos que esta tabla que tenemos acá es una tabla que la obtuvimos del Ministerio de Educación, pero en esta tabla no están todos los colegios secundarios, porque en muchos casos hay colegios que ya no están y tenemos alumnos egresados que pertenecían a esos colegios, entonces acá tenemos que agregarlo, o en otros casos tenemos alumnos que son de otro país, en donde la entidad educativa donde estudió y obtuvo su título anterior tampoco lo tenemos acá en la tabla. Entonces, para esos casos hay un mail destinado a que la facultad envíe la solicitud de esa alta
en esta tabla. El mail, si muchos ya lo deben saber, es codificaciones@rec.utn.edu.ar. Cuando la gente de títulos o de alumnos quiere registrar un alumno que no tiene el establecimiento secundario cargado, nos manda un mail solicitando el alta. Entonces acá lo podemos cargar en la tabla de entidades educativas que veíamos acá, y después con el proceso de supervisión la facultad podría importar esa tabla de entidades. La otra opción de que la facultad tenga actualizada toda esta información es que nosotros publiquemos una versión nueva. En la facultad actualizan la versión y al final de la actualización el sistema le pregunta: ¿desea actualizar las bases de rectorado? Bueno, si le ponen que sí, es lo mismo que estarían haciendo, ejecutando esta opción por separado. Después tenemos un menú que tiene que ver con autogestión, algunos parámetros para la autogestión, tanto vía web o la autogestión vía intranet. Yo les comentaba que había un módulo de preinscripción para aquellos alumnos que nunca fueron a la facultad y recién están ingresando. Hay una forma de poner al sistema académico como en modo de preinscripción. Eso lo que hace es permitirle al alumno completar una ficha de inscripción, y uno de los datos que se utilizan acá es el usuario y el password de salida. ¿Por qué? Porque la gente que va a poner ese sistema en modo preinscripción va a dejar en una biblioteca al sistema en un entorno que no se puede cerrar, salvo que vaya un administrador y ponga este password de salida que tenemos acá, ¿sí? En ese caso va a poder cerrar recién el sistema, porque el sistema que esté en modo preinscripción tiene que estar abierto para que lo puedan usar todos los alumnos que están haciendo fila en ese momento. Otras configuraciones que tenemos en este menú de autogestión tienen que ver con si permite cambiar el password en la autogestión, si permitimos que se utilice el DNI como clave, algo que lo podrían hacer, por ahí no es tan recomendable porque es muy fácil que un alumno conozca el DNI de otro alumno, y conociendo legajo y DNI podría entrar a su autogestión. Entonces, si bien está como opción, lo ideal es que utilicen una clave diferente al DNI. Para eso está esta opción que dice: obliga a cambiar password seteados desde el sistema. O sea, cuando ingresa por primera vez con el DNI y esta opción está configurada, serviría para que el alumno vuelva a ingresar una nueva clave. Lo mismo que cuando el alumno viene al departamento alumnos y dice: bueno, me olvidé la clave, y ustedes tienen la opción de resetearle esa clave. Esta opción también, si está en sí, le va a pedir que, por más que no sea el DNI, sea cualquier clave, cuando ingrese el alumno le va a pedir una clave nueva. Estas últimas dos tienen que ver con si van a permitir la inscripción a examen y a cursado en la autogestión, ¿sí? Bueno, en gran medida son todas las opciones que tenemos dentro del sistema. En cada una de ellas vamos a ver que vamos a poder consultar y utilizar opciones que están dentro de estos títulos, ¿no? Favoritos, registros, edición, ventanas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, algo que tiene que ver con las materias. Para ahora, para administrar la gestión de un alumno, decíamos que teníamos todos estos datos, ¿no? Alumnos, aspirantes, solicitudes, expedientes, inhabilitaciones. A su vez deberíamos tener
la posibilidad de configurar las materias que dicta cada facultad. Y yo les decía que en este menú de materias hay un padrón general de materias que son las codificaciones que se cargan acá en rectorado. Pero cada facultad no utiliza todo este padrón para que los alumnos puedan cursar o rendir materias. La facultad va a utilizar solamente un conjunto de todo esto que está cargado acá. ¿Y qué conjunto? El conjunto va a estar delimitado por las carreras que tiene habilitada esa facultad. Y todas esas materias y esas carreras se van a precargar acá en este primer menú de materias de la facultad. Entonces, si yo entro a materias de la facultad, yo voy a tener cargadas materias solamente de las carreras que dicto y los planes que dicté o dicto en este momento, ¿sí? Y sobre estas materias no es que yo voy a poder cambiar los datos, sino que voy a poder modificar, por ejemplo, el dictado, o voy a poder decir si es que se cursa o se rinde. O sea, si es una materia vieja puedo decir que ya no se cursa más, pero que sí se rinde. Voy a poder configurar de qué departamento es esa materia, si la puedo ver en el estado académico. Bueno, hay muchas opciones que puedo configurar referidas a las materias que voy a administrar tanto en el cursado como en los exámenes. Bien. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahora, alguna consulta? ¿Seguimos? Bueno, vamos a empezar a ver, yo quería mostrarles, más allá de este repaso de opciones y menúes, un poco, a lo mejor ya muchos lo saben, ¿no? Pero cómo navegar dentro del sistema y cómo hacer búsquedas y encontrar lo que uno necesita. Para empezar, en el sistema vamos a tener distintas opciones y teclas rápidas que es conveniente ir aprendiendo a manejarlas, porque eso nos va a ahorrar mucho tiempo en el manejo del sistema. A veces es complicado con el mouse tener que estar eligiendo un menú, un submenú, entrando a una ventana en particular, bueno, buscar algún alumno. Si utilizamos el mouse, siempre va a ser más lento que si utilizamos el teclado o por ahí teclas rápidas. Entonces vamos a ver en la tabla de alumnos algunas cosas que van a servir para el resto de las tablas, ¿sí? Para empezar, ustedes van a ver acá arriba que tienen distintas opciones como títulos, ¿sí? Archivo, favorito, registro, edición. Bueno, cuando yo ingreso al sistema, vamos a entrar acá la primera vez o en cualquier momento, no hace falta que yo esté en la ventana inicial. Si yo presiono del teclado la tecla Alt, ustedes van a ver, es muy posible que ahí no se aprecie, ¿no? Pero van a ver acá en estos títulos van a ver que hay una letra que aparece subrayada, en este caso la A, la F, la R, ¿sí? Entonces eso lo que está haciendo, me está habilitando que si yo después de presionar la tecla Alt presiono la A de archivo, mi menú de archivo se va a abrir, ¿sí? Asimismo, en este listado de este menú principal, ustedes van a ver que hay letras subrayadas con el mismo criterio. Por ejemplo, la A de nuevo de académico, acá la M de mensajes, o sea, si yo estoy acá y presiono la M, es como si hubiese ingresado directamente esta opción, o sea, si hubiese bajado con el teclado y le hubiese dado Enter.
o si entro a biblioteca, si yo estoy acá y presiono la B, en ese caso me abre el otro menú. Y acá dentro de este submenú voy a tener de nuevo el mismo criterio. Las teclas están identificadas, las opciones están identificadas con una letra, la cual yo podría presionar para no tener que ir bajando con las flechas de arriba a abajo o de izquierda a derecha para ir eligiendo la opción, ¿sí? Eso ahorra bastante tiempo porque yo si quiero ir a alumnos, por ejemplo, puedo hacer con las flechas esto o directamente apretando dos veces la tecla A. Bueno, una vez que encontramos la opción que queríamos ingresar, por ejemplo, alumnos, con Enter entramos a la tabla de alumnos, ¿sí? Dentro de esta tabla vamos a ver todos los registros de la tabla de alumnos y vamos a ver cómo ubicar a un alumno en particular. Para ello lo que vamos a utilizar es la opción de filtros. La opción de filtros se puede hacer con el teclado utilizando la tecla F7 o si no entrando acá en la opción de registro, filtros, o acá con el menú de herramientas hay como un embudo que significa aplicar filtros. Esta ventana de filtros, recordemos que esto que vamos a ver es para uso no solo en alumnos, ¿no? En cualquier ventana, cuando yo quiera buscar lo que sea por cualquier criterio, voy a usar siempre un filtro para tratar de ubicar a un alumno. En el filtro de alumnos, lo más común para ustedes va a ser ubicar a un alumno por el legajo. Va a venir el alumno, le van a pedir el legajo, le va a decir soy el 573 y el sistema les va a abrir la ventana con ese legajo y con todos sus datos, ¿sí? Pero vuelvo atrás, con estas flechas que están acá en azul arriba a la izquierda, yo puedo ir navegando en lo que ya vi anteriormente y lo que voy a ver, supongamos, en primera instancia yo entré a esta ventana. Puedo volver con la flecha o con esta flecha volver a la que estaba hace un momento, ¿sí? Estas flechas que están acá las puedo manejar con el teclado. Si yo presiono la tecla Alt y flecha a la izquierda, estoy volviendo atrás, o Alt y la flecha a la derecha, estoy volviendo a la ventana reciente, ¿sí? Eso lo van a utilizar en cualquier parte del sistema, no solo en SysArcade, en Sysadmin, SysAsuten, en todos los sistemas que están diseñados con esta herramienta van a poder utilizar esa opción. Bueno, volviendo a los filtros, yo podría necesitar filtrar, por ejemplo, todos los alumnos que ingresaron este año. Entonces yo bajaría en esta ventana de filtros hasta año de ingreso y pondría, voy a poner 2017 porque esta es una base vieja y tengo datos de prueba que no están muy bien, ¿no? Pero si yo pongo, por ejemplo, 2016, bueno, tengo poquitos datos. Pero a lo que voy es, yo puedo hacer un filtro e ir buscando lo que necesito informar, ¿no? A ver si en 2014 tengo uno solo. Voy a hacer una cosa. Algo que después lo vemos bien. Voy a ver por año de ingreso la cantidad de alumnos que tengo, así vemos con cuál año trabajamos. Y acá veo que en 2013 tengo 254 alumnos, ¿sí? Entonces vuelvo a la ventana de alumnos y voy a filtrar 2013. Y acá tengo más alumnos. Entonces yo podría necesitar buscar todos los alumnos ingresantes en 2013.
Entonces, con un simple filtro voy a tener un listado de todos esos alumnos. A esos alumnos yo los podría contar. Hay una opción en el sistema que está acá en registro que dice operaciones de columna. Yo podría contar la cantidad de registros que tengo en la vista donde estoy parado. O sea, algo simple de responder cuando le dicen ¿cuántos ingresaron este año? Yo podría filtrar. Una vez que hice el filtro, los cuento. Y ahí el sistema me dice que tengo 254 ingresantes. Si me dicen cuántos hay sistemas, ingeniería en sistemas, podría hacer otro filtro en donde en especialidad pongo la carrera sistemas. A ver. Bueno, acá vamos a probar con esta tecnicatura. 119 que sí tiene alumnos. Los podría contar con F9, cantidad de registros, y voy a ver que tengo 72 alumnos en esa carrera. En esta ventana de filtros, yo voy a tener la opción de filtrar campos numéricos y campos alfabéticos. ¿Sí? Recuerden que esto lo pueden utilizar en cualquier ventana, ¿no? Cuando estén buscando una materia en particular, pongamos una materia electiva, en solicitudes de título, cuando quieran buscar a un alumno, cuando quieran buscar a un docente, van a poder aplicar distintos criterios de búsqueda, ya sea el legajo, o a veces el legajo no lo tienen, van a poder buscar, supongamos que quieren buscar a un docente y no se acuerdan del legajo, entonces van a tener que utilizar otros criterios de búsqueda. Los más comunes van a ser el nombre el apellido y nombre del docente o del alumno, el DNI, el legajo, o si quisiera buscar alumnos de cierta especialidad. Entonces, yo les decía que para hacer un filtro ustedes tienen la opción de filtrar campos numéricos y campos alfabéticos. Para campos numéricos vamos a ver qué opciones tenemos de filtro, ¿sí? Cuando yo estoy en un campo numérico, por ejemplo, en una especialidad, ustedes van a ver acá a la derecha que tiene como una lupita, en donde el sistema nos va a permitir a su vez hacer otra búsqueda, porque a lo mejor yo no me acuerdo la especialidad, el código de especialidad que quiero buscar. Entonces podría, supongamos, a ver, esto es higiene, vamos a hacer. Vamos a buscar la carrera higiene. ¿Cómo busco acá higiene? Cuando es un campo, una búsqueda por... Primero vamos a ver la búsqueda por nombre, así les queda más claro la búsqueda alfabética. Supongamos que yo estoy en el campo de personas y quiero buscar un alumno que tiene un apellido raro y no me acuerdo cómo se escribe, pero me acuerdo el nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo me acuerdo que ese alumno se llamaba Francisco. Entonces, para buscar a todos los Franciscos, yo puedo utilizar el asterisco, este asterisco que es como un comodín. Al inicio y al final le estamos diciendo al sistema, no me interesa qué había antes de Francisco y al final de Francisco, pero quiero que lo busque. Le estamos diciendo que busque Francisco en cualquier parte del nombre. Entonces yo le doy a aceptar. Bueno, casualidad acá había uno solo y me encontró a ese alumno, al que estaba buscando. Vamos a volver atrás. Ustedes van a ver que mientras van haciendo filtros, acá en el título de la ventana, el sistema le va diciendo qué nos está mostrando. En este caso hizo primero un filtro por año de ingreso 2013 y después aplicó un filtro por especialidad 119 y por último aplicó un filtro por Francisco, ¿sí? En el sistema nosotros podemos aplicar filtros sucesivos o podríamos hacer esos tres filtros de una sola vez. Yo podría hacer especialidad 119 y poner
Fran, por ejemplo. Entonces, lo puedo hacer de a una vez o podría hacer los 3 filtros al mismo tiempo. En este caso voy a obtener 2. ¿Por qué 2? Porque yo puse Fran y en realidad hay uno que se llama Franco y el otro Francisco, ¿sí? Si yo hubiese puesto Francisco me hubiese devuelto uno solo. Entonces, yo de esa manera puedo utilizar los filtros para buscar alguna cosa que por ejemplo, un alumno que tiene un apellido extranjero y no sé cómo se escribe. Entonces, en lo que son campos alfabéticos, teníamos acá, yo podría usar, dijimos, el comodín del asterisco al comienzo y al final. Si yo no pongo el asterisco al comienzo y solo escribo, por ejemplo, mal, me va a buscar el sistema todos los apellidos que comienzan con mal. Malbrán, Maldonado, Malet, Maya, ¿sí? Entonces, ¿qué está, cuando yo hago esta ventana de filtro? Al no ponerle nada acá a la izquierda, le estamos diciendo al sistema, yo quiero que te fijes exactamente todos los apellidos y nombres que empiecen con mal. Lo mismo podría hacer si pongo solo, por ejemplo, asterisco Luis. Asterisco Luis, le estoy diciendo al sistema que busque, no me importa lo que tiene antes, pero que terminen con Luis. Entonces van a ver que todos estos nombres en los filtros tienen el Luis en la última parte del nombre, ¿sí? Bueno, esto con los campos alfabéticos. Si ustedes no se acuerdan qué criterios pueden utilizar para filtro, acá mismo donde estoy parado puedo apretar F7 y me trae una ventana de ayuda que dice expresión de filtros, ¿sí? Acá está la que vimos recién, que es el asterisco, y ahora vamos a ver lo que son numéricos para algunas otras cosas. Por ejemplo, si yo quisiera buscar alumnos de distintas especialidades, o supongamos, seguimos con el nombre, yo quiero buscar todos los alumnos que son de ingeniería, yo tendría que poner el nombre de título Ing, y el sistema me debería devolver todos los alumnos que tienen en su título el comienzo con Ing, ¿sí? Todos estos lo tienen, ¿sí? Bien. Si yo quiero filtrar por un campo numérico, supongamos, vamos a ver año de ingreso, yo quiero ver los del 2011, ingreso solo ese año y ya voy a tener todos los alumnos que ingresaron en 2011. Pero supongamos que yo quiero que en el mismo filtro tener los alumnos de 2011 y 2013, ¿sí? O sea, 2011, 12 y 13. ¿Cómo hago eso? Yo puedo poner, cuando son campos numéricos, un rango en donde le digo al sistema, quiero que me filtres todos los ingresantes de 2011 hasta 2013, y la forma de establecer que es un rango de búsqueda es poner 2 puntos acá, un punto al lado de otro, ¿sí? Entonces, cuando yo filtro 2011, punto, 2013, el sistema va a buscar alumnos que acá diga 2011, 12 o 13, ¿sí? Y tenemos los 3 rangos. Entonces, cuando es dato numérico, yo puedo utilizar los rangos. Por ejemplo, podría decir, quiero ver los legajos del 50 al 100. Entonces el sistema filtraría todos los que yo tengo cargado con ese número de legajos, de 50 a 100. Bien.
puede pasar de que yo tenga que hacer alguna gestión con varios alumnos, de los cuales conozco el legajo de todos. Entonces, una opción para no traer un rango o buscarlos de a uno es escribir acá en el filtro, supongamos el legajo 20, se pone punto y coma. Perdón, está mal mi teclado. A ver. En un minuto que pensé que era ese, pero bueno, yo pongo punto y coma. No, esos dos puntos. A ver. ¿Sí? Sí, ahí está. Bueno, cuando yo separo los legajos que quiero encontrar con punto y coma, estoy diciendo al sistema que me ubique puntualmente solo a esos legajos, ¿sí? Yo acá le estoy poniendo 4 legajos que existen. Supongamos que hay 4 alumnos que le tienen, no sé, imprimir una constancia, alumno regular o lo que sea. Para no tener que filtrarlos de a uno y volver a la ventana de atrás y volver a filtrarlos, yo podría poner los 4 números separados por punto y coma y el sistema ya me mostraría solo esos 4 alumnos y ya sobre cada uno de ellos podría realizar la gestión que necesito, ¿sí? Entonces, para separar valores puntuales usamos el punto y coma. Podría buscar los legajos menores a 100, por ejemplo, ¿sí? Por ahí no tiene mucho sentido la consulta, pero es para que sepan que puedo usar el símbolo menor o mayor en la ventana de filtros, ¿sí? Mayor a 100, y puedo filtrar. Fíjense en la ventana de filtro, en la ayuda, en F7 teníamos el rango, que es con el punto y punto, el punto y coma para separar valores puntuales, el menor, menor o igual, el mayor, mayor o igual, ¿sí? Todos estos para campos numéricos. Y acá vamos a ver que tenemos 2 opciones que son el signo de exclamación, el signo más, y hay una que no está, que sería esta, el signo igual. Fíjense que ahí dice selecciona vacíos, ¿sí? Supongamos que por error acá en este padrón hay alumnos que no tienen cargado el nombre y yo los quiero identificar. Entonces, cuando yo pongo el símbolo igual en el nombre, a ver si lo puedo ubicar acá, sigue mi teclado mal, le pongo un igual en apellido y nombre, el sistema me va a traer todos los legajos que por algún motivo no tienen nada en el nombre. Esto es porque el registro de persona no existe, ¿sí? Recuerden que esto es una base de pruebas que por ahí importamos datos de alguna facultad, de los cuales viene solo el dato del alumno y no los datos personales. Pero lo que yo quería mostrar es que podemos usar el signo igual para filtrar cosas que a veces están mal cargadas, ¿sí?
Podemos usar el signo supongamos que necesitamos un listado de los alumnos, pero tenemos que excluir esos que estaban mal cargados con el nombre vacío. Entonces en ese caso usamos el primero que dice acá, exclamación. ¿Sí? ¿Qué significa el símbolo de exclamación así suelto? Que el sistema me va a mostrar todos los alumnos, fíjense que acá arriba les dice apellido y nombres no nulos, o sea, todos los alumnos que sí o sí tengan algo cargado en su nombre. Entonces, de esa manera yo estoy excluyendo a esos que estaban vacíos, o sea que no los tengo en cuenta en mi listado, porque posiblemente estén mal cargados, ¿sí? Por último, en la ventana de filtros, fíjense que en la ayuda vimos el de negación, el de buscar con el asterisco, vimos el rango, punto y coma, mayor, menor, igual, ¿sí? Estos que tienen acá, todos en realidad se pueden combinar. Por ejemplo, yo podría poner cuando yo estoy poniendo esto solo, fíjense que la ayuda de este símbolo de exclamación dice negar la expresión siguiente. O sea que si yo pongo, fíjense acá atrás el listado, acá hay un 14, legajo 14. Si yo pongo la exclamación y el 14, le estoy diciendo al sistema que me muestre todos menos el legajo 14. ¿Sí? Es como que, fíjense acá arriba cómo queda en el título, dice alumnos, legajo distinto a 14. Entonces, ese signo de exclamación permite negar lo que le pongo a continuación. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo podría poner, por ejemplo, en apellido y nombre, que me liste todos los que no se llaman Luis, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el sistema me va a listar todos los alumnos que no tienen, que no comienzan con Luis, porque no le puse asterisco en los dos lados. Fíjense que acá, en el filtro que hice recién vi un Luis metido acá, que tenía el nombre en el medio. Si yo quisiera que el nombre Luis no aparezca en ninguna parte del apellido nombre, tengo que usar los asteriscos. Entonces, si yo pongo signo de exclamación y entre asteriscos la palabra Luis, ahí sí me aseguro de que en todos estos alumnos el Luis no aparece en ningún lado. ¿Sí? Bueno, esos filtros por ahí son filtros un poco más rebuscados que a veces no los utilizamos, pero los más comunes tienen que ver con campos numéricos y alfabéticos. Y en los campos numéricos, donde nos pide código, por ejemplo, en este caso de especialidad, el campo de, a ver acá abajo, facultad, ¿sí? Ustedes van a tener una lupita acá al costado, en donde yo quiero cargar, por ejemplo, alguna especialidad en particular, supongamos electromecánica, y no sé el nombre del código de la especialidad. Cuando yo presiono la tecla de la lupita me pide qué es lo que quiero buscar. Como no sé el código de especialidad, yo podría poner electromecánica, o no hace falta poner toda la palabra completa, y el sistema me va a devolver todas las especialidades que tengan electromecánica en el nombre. Acá hay un CPA, ingeniería en electromecánica, construcción en electromecánica y licenciatura en electromecánica. Entonces acá yo ya puedo filtrar o seleccionar una o varias de las que quiero buscar en ese momento, y el sistema va a filtrar en este caso todas las ingenierías electromecánicas, porque yo en el filtro utilicé ese mismo código. ¿Sí? Entonces,
acá, si yo no pongo nada y le doy a aceptar a esta ventana de filtro, el sistema me muestra todas las especialidades cargadas en el sistema. Yo tendría que estar buscando en todo este listado cuáles son las que quiero filtrar en ese momento, ¿sí? Y tildarle. Pero es más fácil ponerle, aplicar lo que vimos recién de cómo filtrar con asteriscos para buscar un código de una tabla que no sabemos cómo está codificada. Cuando yo tildo en esta lista varias especialidades, en este caso, y le doy a aceptar, ustedes van a ver que ¿qué hace el sistema? Hace lo que vimos hace un rato, pone puntualmente esas especialidades separadas de un punto y coma, ¿sí? Entonces, me ayuda a mí a armar el filtro. Bien. Bueno, con estos filtros, y de acuerdo a la ventana que uno esté, puede aplicar algunos o resolver algunas consultas sencillas, ¿no? No sé, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, ingresantes por carrera de tal año, los alumnos de tal localidad, los alumnos de una puntual especialidad, los que son de alguna extensión áulica, bueno, todo lo que ustedes necesiten filtrar y requieren solo uno o varios filtros simples, lo pueden hacer aplicando lo que acabamos de ver, ¿sí? Esta ventana de filtros nos va a mostrar solamente los datos que tenemos cargados en esta tabla, ¿no? Ustedes van a ver que acá dice legajo, apellido, nombre, tipo, número de documento, ¿sí? El legajo es un campo propio de la tabla alumno. Pero si yo me voy a especialidades, por ejemplo, acá, y hago un filtro, van a ver que la ventana de filtro es mucho más chica. ¿Por qué? Es más chica porque solamente nos va a ofrecer los campos de esa tabla especialidad, ¿sí? Como vemos, acá, en todas las tablas que nosotros consultemos, esta ventana de filtro va a ser variable, de acuerdo a donde ingresamos. Por ejemplo, si vamos a materias de la facultad o al padrón general y queremos buscar alguna materia en particular, tenemos otro filtro, en este caso con los datos de la materia, nombre de materia, el área, el dictado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vimos recién se puede aplicar en cualquier ventana, ¿sí? Yo después les voy a mandar así como para que repasen alguna tarea como para cómo hacer filtros de tal cosa, ¿sí? Para que lo puedan ir practicando. Si tienen el sistema, mucho mejor. Si no, bueno, lo vemos directamente desde acá. Bueno, entonces, nosotros entramos a practicar lo que son los filtros en esta ventana. Podemos haber entrado en cualquier otra, ¿sí? En persona, en alumno, ¿sí? Lo que veíamos acá, en cada una de las ventanas, voy a volver a la de alumnos, cuando yo entro a una ventana, ustedes van a tener estas opciones para todas ellas. En registro van a poder hacer filtros, lo que acabamos de ver, listados, sacar los listados disponibles en esa ventana, van a poder editar, agregar, borrar o ver datos. Vista de datos significa que le dan enter y nos expande el registro donde estamos parados. Editar es otra opción que nos va a permitir modificar algún dato siempre que tengamos permisos asignados. Y prestemos atención acá en la parte derecha que nosotros vamos a ir teniendo las teclas rápidas, ¿sí? También van a ser en algunas similares en todas las ventanas. Por ejemplo, esto que tiene que ver con los datos, Enter, Control E para editar un registro, suprimir, o sea, la tecla suprimir para borrar o la tecla insert para agregar,
son comunes en todas las ventanas. Significa que si yo me paro acá, con control E, me abre la ventana para que yo pueda cargar algún dato del alumno. Por ejemplo, si estaba mal el año de ingreso. Y le doy a aceptar. Si yo quisiera borrar a un alumno, me paro en el registro, le doy suprimir, el sistema me va a preguntar si lo quiero borrar o no. Y para dar de alta, con insert, el sistema me va a pedir que comience a ingresar los datos del registro donde yo estoy parado. Entonces, cosas comunes que vamos a tener en todas las ventanas. Si yo voy ahora, por ejemplo, a especialidades, voy a tener el registro, voy a tener filtros, los listados que tenga en esa ventana. Acá abajo las opciones de ver, editar, borrar y agregar. En este caso, como es una tabla de rectorado, estos botones van a estar grisados. Después, desde cualquier tabla, además de esas opciones que vemos, hay dos que son bastante importantes, que es muy importante que ustedes conozcan para qué sirven, cómo se relacionan. ¿Por qué? Porque esto va a ser la base para que ustedes después entiendan cómo están relacionados los datos y puedan consultar o incluso definir sus propios listados o impresiones. ¿Sí? Vamos a tener en cada tabla la opción de vistas relacionadas y vistas definidas. En vistas relacionadas vamos a ver dos grupos, ¿sí?, que también van a ser variables de acuerdo a la ventana en que estemos ubicados. Si ustedes ven acá en esta ventana que se me abrió cuando entré a vistas relacionadas, hay una línea gris que separa dos grupos de relaciones. Esto que está acá arriba son las relaciones unitarias de la tabla alumnos. Yo estoy acá en la tabla alumnos. ¿Y qué significa las relaciones unitarias? Significa que por cada alumno yo voy a tener solamente un registro de persona, voy a tener un solo código de especialidad, un solo código de extensión áulica, un solo código de facultad, un solo código de orientación. O sea que por cada legajo de alumno, todos estos datos van a ser únicos, ¿sí? Significa que si yo estoy en la tabla de alumnos y quiero ver los datos personales, voy a poder ir a esa tabla y ver los datos de esa persona. ¿Y qué hace? ¿Qué significa vistas relacionadas? Si yo estoy acá en este alumno, supongamos Ávila, y tengo su DNI, primeramente dijimos que en la tabla persona estaban todos los datos personales. Si yo filtro en la tabla personas por número de documento, acá lo copié y lo pegué, tengo los datos de Ávila. Todos estos datos son datos personales que tienen que ver con el apellido, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, constancia, analítico, bueno, todos datos personales, ¿sí? Vuelvo atrás a la tabla de alumnos. Si yo estoy en Ávila y hago registro, vistas relacionadas, persona, el sistema va directamente a la tabla persona y me muestra los datos unitarios de ese registro, ¿sí? Significa que lo que está haciendo internamente es lo que mostré recién. Fue a la tabla personas, hizo un filtro por el número de documento y me mostró la información, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender cómo funcionan las relaciones, porque si yo estoy en esta tabla de alumnos de Ávila, por ejemplo, y yo quisiera saber, no sé, algo que no está acá de un dato personal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Directamente voy a registro, vistas relacionadas, persona, y puedo ver, por ejemplo, la constancia analítica que él trajo en su momento, ¿sí? Si vuelvo atrás, ese dato acá no lo tengo. Lo podría tener, ya lo vamos a ver cuando veamos lo siguiente, que es de definir vistas,
¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, desde cualquier registro yo puedo ver vistas relacionadas. Y el primer grupo son relaciones unitarias, significa que es uno a uno, ¿sí? Yo desde el registro de la persona, del alumno, puedo ir a la persona, puedo ir a la facultad que tiene cargado, ¿sí? Además de ir por vistas relacionadas, otra forma de hacer lo mismo, ustedes van a ver que acá en la ventana de la derecha hay como flechitas hacia arriba, ¿sí? Esas flechitas hacia arriba, fíjense que tiene incluso hasta una ayuda. Acá, si yo me paro en el DNI, en la flechita del DNI dice ver registro tipo documento. Si voy acá, bueno, no lo puedo enganchar, pero si presiono la flechita, es como ir a la tabla de personas, ¿sí? Es como hacerlo desde el menú, registro, vistas relacionadas, personas. Lo puedo hacer directamente con esta flechita. ¿Y qué pasa? Todos los campos que tienen flechita en realidad significa que son campos que están traídos de otra tabla. Por ejemplo, la especialidad, acá, este campo que es el nombre de la especialidad, si yo presiono acá la flechita, ¿qué hizo el sistema? Hizo lo mismo que vistas relacionadas, especialidad, y me está mostrando los datos propios de la especialidad con las opciones que tiene la tabla especialidad. Es lo mismo que si yo hubiese ido por el menú archivo académico, especialidades, ¿sí? Si yo entro ahí y busco una especialidad cualquiera, estoy viendo esos datos. Entonces, la forma rápida de ir a ver los datos de una especialidad es usando vistas relacionadas, o sea, con el menú. Fíjense que vistas relacionadas siempre va a ser F11, ¿sí? Entonces, si yo hago F11 del teclado, ya me abrió vistas relacionadas. Si yo presiono, ya vamos a ver las relaciones múltiples que están abajo, van a ver ahí que las opciones que tiene la letra subrayada se pueden usar como teclas. Por ejemplo, si yo quiero ir a ver los expedientes de ese alumno, acá está subrayada la X. Entonces con el teclado yo tendré que hacer F11 y ahí mismo apretar la X y ya estaría entrando a la opción de expedientes. Si vuelvo atrás y hago vistas relacionadas y alguna otra opción, también lo mismo con la letra, ¿no? Pero van a ver que en estas vistas, ya que vemos ahora a continuación, las otras relaciones tienen también teclas rápidas, que están acá a la derecha. Y que nos dice, por ejemplo, para ver los exámenes puedo usar control M, para ver el cursado con control U. Entonces, si ustedes manejan diariamente, no sé, el cursado de los alumnos, ya va a llegar un momento que no van a necesitar entrar al registro, vistas relacionadas, cursados. Ustedes van a saber que desde el legajo, presionando control U, ven el cursado, y con control M, los exámenes. Entonces, yo parado en este legajo, control U, ya me mostró el cursado, vuelvo atrás, control M, veo los exámenes. ¿Sí? Entonces, usar las teclas es mucho más rápido para consultar la información. Bueno, volviendo a lo que es vistas relacionadas, y ya habiendo visto este grupo de arriba que son las relaciones unitarias, lo de abajo, ¿qué debe hacer? Lo de abajo son relaciones múltiples. ¿Qué significa? Que por cada registro de alumnos yo voy a tener varios registros de cursado, varios registros de exámenes, varios aranceles pagados. Todo esto que está acá abajo, bueno, salvo esta que son procesos de inscripción, van a ser registros múltiples. Significa que si yo entro a vistas relacionadas a exámenes, no voy a ver un solo dato como veía recién de un dato personal, sino voy a ver muchos registros, en este caso de exámenes.
si yo voy a, por ejemplo, especialidades, vamos a ir a especialidades, me paro en una cualquiera y vamos a ver que mientras la tabla sea más básica, vamos a tener mucho menos relaciones unitarias, ¿sí? Por ejemplo, esta tabla de especialidades solo está relacionada con estas dos. Una de ellas es el tipo de especialidad. En este caso, en la que estaba parada es la carrera de grado. Entonces, y es un solo registro el que aparece. Pero de acá para abajo son todas relaciones múltiples. Significa que si yo consulto, por ejemplo, facultades que la dictan, en este caso el sistema me muestra todas las facultades que dictan esa carrera, ¿sí? Vuelvo a la tabla de alumnos. Entonces, este criterio de consulta, que es vistas relacionadas, registros unitarios, registros múltiples, se repite en todas las tablas, ¿sí? En personas, especialidades, en exámenes, en solicitud de título, ¿sí? Si ustedes entienden bien cómo se relacionan estos datos, van a poder entender lo que vamos a ver acá en vistas definidas, ¿sí? ¿Por qué digo yo que es muy importante? Porque cuando yo estoy en una tabla, como por ejemplo en la tabla de alumnos, esa tabla tiene campos que son propios, ¿sí? Por ejemplo, el legajo. El legajo es un campo propio de la tabla de alumnos. Pero el nombre del alumno no es un campo propio de la tabla de alumnos. Lo vimos hace un rato, es un dato que está en la tabla de personas, ¿sí? Pero ¿por qué lo puedo ver yo acá? Cuando yo entro a la tabla de alumnos. Yo acá lo puedo ver porque esas dos tablas están relacionadas. Y ahí viene el concepto de vistas relacionadas. Como yo estoy en esta tabla de alumnos y tengo una relación con los datos personales, en esta vista que estoy viendo acá, ¿sí?, yo podría agregar todos los datos personales que están en la otra tabla. Cuando hay relaciones unitarias, yo podría agregar todos los datos y verlos todos juntos acá, ¿sí? Que parte de eso ya está hecho acá en esta tabla. Por ejemplo, acá yo estoy viendo el tipo y número de documento, el nombre, ¿sí?, que en realidad son datos de la otra tabla de personas. Ahora, yo acá lo voy a poder ver, pero no lo puedo modificar acá. Si ustedes hacen control E para editar, van a ver que el nombre aparece grisado. ¿Por qué? Porque ese campo en realidad es un campo de la otra tabla, de la vista relacionada. No sé, el domicilio, todos los datos del domicilio están grisados, porque yo los puedo ver, pero no modificar. Si yo quisiera modificar este domicilio, por ejemplo, que acá era 1540 en vez de 40, yo la única forma que puedo hacer eso es yendo a la vista relacionada a persona, o con la flechita, y en este registro sí puedo editar y poner que en vez de 540 es 1540. Entonces, una vez que ya modifique el dato acá en persona, si yo vuelvo al dato del alumno, voy a ver que eso ya quedó corregido, ¿sí? Y acá voy a seguir sin poder modificarlo, solamente puedo ver, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Entender de la relación de las tablas. Cuando yo estoy en la tabla de alumnos, estoy parado en un legajo de alumnos, y supongamos que quiero imprimir una ficha del alumno, y en la ficha del alumno quiero poner un montón de datos personales. Entonces, yo esto lo voy a poder hacer porque la tabla de alumnos tiene relación con la tabla de personas. Entonces, cuando ustedes aprendan a armar una vista o un listado, van a tener que saber de que en esta tabla de alumnos van a poder agregar datos personales, ¿sí?, porque son relaciones unitarias. O sea, yo puedo subir a la tabla de personas y traer el nombre, porque el sistema únicamente va a encontrar un nombre. Ahora, de esta tabla de alumnos,
acá en esta ventana no puedo agregar datos de los registros múltiples. Por ejemplo, examen. ¿Por qué? Porque registros múltiples son muchos, no hay uno solo. No puedo agregar acá una columna que diga examen del alumno, porque examen son varios, cursado también es varios. Entonces, esos datos que son múltiples, en realidad acá no se pueden agregar, pero sí los puedo usar para controlar algún tipo de nota o informe que yo quiera sacar. No quiero sacar un certificado de promedio del alumno. Ese certificado lo voy a armar desde el legajo. No voy a poder imprimir no voy a poder mostrar en esta ventana las materias, pero sí voy a poder armar un listado que me calcule cuál es el promedio con los exámenes de ese alumno. Y cuando arme un listado, ahí hasta voy a poder agregar una grilla con los exámenes, ¿sí? Así algo similar a un certificado de materias o un analítico. Eso sí lo voy a poder hacer. Pero navegar dentro de los datos y en esta ventana no voy a poder ver las relaciones múltiples que están acá abajo. Solamente voy a poder consultarlo. Bien. De esto que planteo de relaciones, vistas relacionadas, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? Porque es importante que se saquen las dudas, porque en base a esto van a poder hacer las otras cosas que vamos a seguir viendo. Bueno, ¿sigo? Sí, está todo bien entendido hasta ahora. Bien explicado, perdón. Gustavo. Sí. Te habla Jorge acá de Villa María. Sí. Una consulta. En la parte de alumnos, cuando vos cargas el CUE, perdón si lo dijeron antes, no, porque así lo podemos conectar. Cuando es extranjero o mayor de 25, ¿qué tendría que hacer? ¿Lo dejo en blanco y después cuando haga la solicitud de título lo cargas ahí o cómo lo haces? Claro, en la solicitud de título, vamos a ver, cuando estamos cargando los datos del alumno, acá el sistema nos pide cargar un número de CUE, ¿no? En alumno, ¿no es cierto? Ahí te pide CUE. Pero si es extranjero, si mayor de 25, se hace una resolución por el Consejo Directivo, supongo. ¿Y qué cargas el número de resolución o no te va a permitir cargar un CUE? Claro. Bueno, acá ahora lo vemos en alumno. En solicitud de título, cuando un alumno tiene el CUE, el sistema ya le carga el resto de los datos, ¿no? El nombre de la entidad, la localidad, la provincia, lo que habíamos visto en la tabla de entidades educativas. Después le pide el nivel del título anterior, ¿sí? Sí, eso lo entiendo, pero el problema es cuando... Y después tenés la opción de poner que ese alumno en realidad está ingresando por la ley de alumnos de personas mayores a 25. Sí, pero yo son dos cosas diferentes. Una cosa es solicitud de título y una cosa cuando yo llego, me llega la documentación y voy cargando al alumno, dándole el DEA y todo lo demás, ahí me pide el CUE. Pero si es mayor de 25 no le puedo poner nada hasta que se reciba. En alumno lo dejas vacío porque no lo tenés. Exactamente, no le puedes poner nada. Es así. Claro. Sí, ahí lo dejas vacío. Lo que podemos hacer es agregarle acá también el campo, el que tenemos en solicitud de título, este que dice origen del título anterior, como en ese caso no es de ninguna institución y está ingresando por mayor a 25, podemos poner este campo en alumnos para que haga la misma validación, que cuando carguen esto, acá ya no haga falta cargar nada, y eso después se traslade acá a la solicitud de título. ¿Y si fuera extranjero haríamos lo mismo? ¿Porque va a llevar la convalidación del ministerio o
qué le ponemos? No, esos datos hay que cargarlos acá en la solicitud de título. Solamente ahí no se puede cargar un alumno, nada para estadística o para lo que sea, ¿no? ¿A usted le sirve tener duplicado eso ahí? Y sí, porque después, o sea, yo lo cargaría ahí en alumno para cuando después mi compañera haga título ya toma de ahí el dato. Tendríamos que replicar estos datos. Me parece lo correcto, digo, pues si no me quedaría en blanco o no tendría la información. Sí, en realidad esto, ¿por qué se agregó acá en solicitud de título? Porque fue un requerimiento del ministerio y ya muchos de los títulos que habían enviado a las facultades los teníamos acá y ustedes ya lo tenían generado, entonces pedirles que los carguen en el alumno y después los vuelvan a generar en la solicitud de título y después lo vuelvan a mandar al rectorado era complicado. Entonces se creó este conjunto de datos en la solicitud de título. Pero se puede agregar en alumnos para que los carguen ahí y lo puedan pasar cuando generan la solicitud de título se completen esos datos. Exactamente, era esa la duda que tenía, si debería ser cargado ahí o no, o cómo lo hacían. Claro, se supone que como esto salió este año, fines del año pasado, muchos de los alumnos que ya están cargados en el sistema no tienen este dato, por eso se agregó el campo para cargar actualizamos la base de datos de todos los activos que tenemos en la facultad, ya lo fuimos agregando a todos los PUE, y bueno, se me planteó que teníamos un par de casos de mayor de 25 y algunos extranjeros que no tenían, bueno, la convalidación del ministerio, cómo lo cargábamos o si lo dejábamos en blanco hasta que se reciba. Era eso. Gustavo, yo tengo otra duda. Viste que está el campo ese activo, inactivo, egresado, graduado. Bueno, en el caso de que sea egresado, sigue apareciendo la posibilidad de hacerle el certificado de alumno regular. En realidad, si es egresado, no es alumno, ¿habrá alguna posibilidad de inhabilitarlo? ¿Ustedes ponen un título intermedio que tiene ese campo egresado también? Solicitud de título intermedio o título intermedio, pero en el caso de que sea ya, tenga el título de grado, es decir, la solicitud, viste que le cambia por egresado. Si es egresado, ¿por qué puedo seguir haciéndole el certificado de alumno regular? Sí, en realidad no estaba validado eso, pero lo podrían hacer ustedes con lo que son las definiciones de listados, esperemos verlo más adelante, pero se podría hacer como un control de que solo le permita listar eso a ciertos alumnos, no a todos. ¿Sí? Puede ser algo que lo puedan manejar ustedes o hacerlo desde acá, eso lo podemos ver. Pero en la actualidad no se puede hacer. Hoy no está bloqueado. Sí. Bueno. Gracias. Gracias, Gustavo, muy amable. No es nada. Bueno, seguimos viendo un poco de esta parte de vistas relacionadas. En las ventanas que vamos a consultar, por ejemplo, estoy en solicitud de título, tenemos relaciones a otras tablas, ¿sí? Y muchas de ellas tienen las teclas rápidas, le decíamos, control I para ver el analítico, vistas relacionadas, expedientes del alumno, ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, en exámenes o en especialidades, hay algunas que no son vistas relacionadas, pero que sí son, ustedes van a ver procesos que tanto aparecen acá en la ventana como en un menú de opciones, ¿sí? Yo entraba recién a esta opción
la de alumnos, ¿sí? Nosotros vimos recién vistas relacionadas, vistas definidas, que ahora lo vamos a ver, y tenemos en algunas, no en todas, un menú de procesos. Esos procesos nos permiten hacer cosas dentro de esta tabla donde estamos parados. Por ejemplo, en alumnos nos permitiría iniciar el trámite de solicitud de título, resetear la autogestión, cambiar contraseña. Si yo voy a otra tabla, por ejemplo, en especialidades, las opciones son habilitar y deshabilitar el control de homogéneas, configurar aranceles, configurar números de legajo, habilitar turnos de preinscripción. En todas las ventanas, en las opciones donde vamos ingresando, puede haber o no ese menú de opciones, ¿sí? Con más o menos opciones. Pero las que sí van a encontrar siempre son vistas relacionadas y vistas definidas. Bien. Vuelvo a la tabla de alumnos y vamos a ver un poco el menú de vistas definidas. El menú de vistas definidas va a mostrar dos grupos de cosas. Como vimos en vistas relacionadas, van a estar separados por una línea gris, y en la parte de abajo van a estar las opciones que dicen seleccionar como defecto, definir vistas generales, vistas de usuario y auditoría si es que está habilitada la auditoría de esta tabla. Y en la parte de arriba están los nombres de todas las vistas que están creadas para la tabla alumnos. ¿Qué es una vista? Una vista es poder visualizar los datos de esa tabla en el orden y en la disposición que nosotros necesitamos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la vista es una vista partida que se llama, en donde a la izquierda tenemos el listado de todos los registros y a la derecha, mientras navegamos alumno por alumno, vamos a ir viendo todos los datos expandidos de cada uno de esos registros, ¿sí? Esto es una vista que tiene una forma de vista partida. Si yo entro a la tabla, por ejemplo, no sé, países, esta es una vista que no tiene, no es una vista partida, que solo tiene el código del país, el nombre del país y el código de ese país para el sistema araucano, ¿sí? Entonces, si entran a distintas vistas, por ejemplo, facultades, tenemos, tampoco es una vista partida, facultad, nombre, abreviatura, sigla, bueno, todos estos datos que yo quiero ver acá están definidos por una vista. Y esas vistas, si yo entro, por ejemplo, a vistas definidas de facultades, vamos a ver que en este caso tenemos 3 nada más, ¿sí? Y son poquitas. Entonces, ¿para qué me sirve conocer las vistas? Las vistas, además de yo poder decirle al sistema, quiero ver solo estos campos, van a ver después de que yo a esa vista puedo aplicarle algunas condiciones, ¿sí? Yo podría armar una vista que me filtre lo que consultábamos manualmente en la tabla de alumnos, por ejemplo, alumnos ingresantes 2018 o 2013 que tenía datos. En vez de yo tener que hacer filtros, podría armar una vista puntual solo con los campos que yo necesito y esos datos de alumnos. Supongamos que viene una autoridad y nos dice necesito el listado de alumnos de los ingresantes 2013. Entonces, pero solo necesito legajo, nombre y DNI. Yo en esta vista tengo un montón de datos, ¿sí? Yo con el filtro, ya dijimos que podría poner año de ingreso 2013 y ya tengo el listado de alumnos que me están solicitando. Pero no puedo listar solo los campos que me piden, porque si yo en esta vista exporto esto a un Excel, me va a mandar todos estos campos y en realidad no los necesito, ¿sí?
¿cómo hago para listar lo que yo necesito? Tengo que definir una vista nueva. Para ello, yo voy a entrar a definir vistas generales. Les aclaro que este menú de definir vistas generales solo puede entrar el administrador, ¿sí? El administrador del sistema, que decíamos que tenía acceso para la tabla para acá, para el menú de supervisión o para la parte de seguridad del sistema, que después lo vamos a ver. Pero el usuario va a tener una opción, un menú que se llama vistas de usuario. O sea, esto que yo voy a explicar, el usuario común lo puede hacer, ¿sí? Siempre que tenga permisos de acceso a esa tabla, va a poder definir vistas. Entonces, yo lo voy a hacer acá. ¿Y cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, yo estoy acá consultando vistas de usuario y hay un usuario que definió una vista que se llama prueba, ¿sí? Esa vista que cada uno de ustedes pueden definir en ese menú de usuario es para uso propio, o sea, otro usuario no la puede ver. El administrador sí puede ver todas, pero ¿por qué están separadas? Porque acá ustedes pueden armar sus propias vistas, pero si se definen desde el menú de vistas generales, la diferencia es que esa vista va a aparecer en este listado que está acá arriba. ¿Sí? El listado que está acá arriba, y la van a poder ver todos los usuarios. Si ustedes arman una vista desde su menú, va a quedar solo disponible para ustedes, ¿sí? Bueno, yo entro acá a definir vistas generales. De todas estas vistas que están creadas, y esto pasa en todas las vistas definidas de todas las tablas, ustedes van a ver estas columnas que están acá. Una columna que dice defecto búsqueda, sistema, oculta, interna, para filtros, menú, instancia. Más importante para ver es que en la columna que dice sistema hay algunas que están tildadas y otras no. Sistema significa que esa vista la definimos acá en el rectorado y ustedes no la pueden modificar. Si ustedes se paran acá y hacen registro borrar, no pueden borrar. Si se paran en una vista que no está tildada como de sistema, significa que la hicieron ustedes en la facultad, y esa vista sí tiene la opción de ser borrada, ¿sí? Bueno, cabe aclarar en este punto que el poder definir vistas a veces nos puede complicar, porque fíjense la cantidad de vistas que tenemos acá, y es muy posible que con el tiempo no sepamos qué hace cada una de ellas, ¿sí? Al menos que tengamos un buen registro de para qué utilizamos cada vista. Entonces, lo importante es organizarse, dejar vistas solo que se utilizan, y tenemos la opción de armar como submenú en estas vistas definidas. Por ejemplo, este menú que dice control de información, lo armamos en rectorado con el objetivo de que la facultad chequee estos datos antes de enviar los datos a estadística. Acá tenemos una vista que controla títulos vacíos, títulos intermedios, alumnos que no tienen quill, el tema de los datos censales, fecha de nacimiento inválida. Son todas vistas armadas que deben ser de sistema y que están agrupadas en un menú que dice control de información. Entonces, para no tener todo esto que vemos acá, podríamos armar una vista, por ejemplo acá, un menú que se llame padrones, y meter todas estas vistas referidas a padrón en ese menú. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ver cómo definimos una vista. Dijimos que las que están tildadas se pueden borrar y las otras no. Acá es muy simple. Para agregar una vista, con insert, registro, agregar o la tecla insert, agregamos una vista que la vamos a llamar prueba, ¿sí? Y lo más básico por ahora es dejarla, no completar los otros datos y darle a aceptar. Ahí lo que hizo el sistema es darle el nombre a la vista y nos metió una vista a un submenú que serían los ítems de esa vista.
¿A qué llamamos los ítems de esa vista? Vuelvo atrás a una vista más simple. Por ejemplo, esta de acá de especialidades. Esto que ustedes ven acá es una vista que tiene todas estas columnas, ¿sí? Cada una de estas columnas van a formar parte de esa vista y cada una de esas columnas se llaman ítems de la vista. Entonces, si vamos a la ventana de alumnos, a esa vista, definir vistas generales que estábamos creando, vamos a ver que acá ya nos aparece una con el nombre prueba. Para yo entrar a ver qué columnas voy a agregar en esa vista, voy a vistas relacionadas, ítems o control I, y comienzo a agregar qué columnas quiero ver en esa vista. Por ejemplo, yo planteé la situación de que venía alguien, me pedía una especie de listado en donde quería agregar legajo, nombre y documento. Entonces, con insert dijimos que agrego ítems a la vista. Por ahora nos vamos a centralizar en agregar campos. Después vamos a ver para qué sirven funciones, fórmulas, constantes y todo eso. Vamos a agregar campos. Lo primero que aparece es una ventana de campos, y en esta ventana de campos lo que estamos viendo son los campos propios de la tabla alumnos. Por eso yo remarcaba entender un poco las relaciones y qué vemos cuando estamos haciendo vistas relacionadas. Cuando yo veo esta tabla, voy a ver todos los campos. Estos que están acá, archivo legajo, año de ingreso, beca, CUE, condición actual, todos son campos de la tabla alumnos. Y más abajo van a ver unas flechitas. Estas flechitas que están acá serían las relaciones que tiene la tabla alumnos. ¿Recuerdan que hablábamos de vistas relacionadas? Entonces, cuando hablamos de vistas relacionadas persona, acá deberíamos tener una relación, o sea, una flechita con la tabla persona, una flechita con la tabla especialidad. ¿Y eso para qué me sirve? Porque yo acá, lo que tengo arriba son campos propios de la tabla alumnos. O sea, yo puedo agregar a mi vista el campo legajo. Posiciono ahí, le doy enter y le doy escape. Y listo, ahí ya tengo mi vista con el campo legajo. Para probar la vista que voy haciendo, una opción que tengo es control O, probar vista, que sería acá. Control O, probar vista, o vista relacionada a probar vista. Yo voy viendo lo que me va mostrando lo que acabo de armar. En este caso, solo el campo legajo, ¿sí? Vuelvo atrás. Insert de nuevo campo. Dijimos, si yo quiero agregar el nombre del alumno, ese nombre no estaba en la tabla alumnos. ¿En dónde estaba? En la tabla de personas. Entonces tengo que bajar a buscar la relación con persona, que era como si fuera vistas relacionadas personas, le doy enter, y ahí el sistema me abre una nueva ventana. Una nueva ventana en donde ahora los campos que estaban antes, que eran de alumnos, ahora los campos son de personas. Y en esta tabla yo sí puedo buscar todos los datos personales que quisiera agregar en mi vista. ¿Se acuerda que veíamos en esa tabla, en esa vista de alumnos, un montón de campos grisados? Bueno, todos esos campos grisados se sacaron de esta tabla persona. Entonces yo voy a buscar acá apellido y nombre. Listo. No me pidieron nada más de datos personales, entonces le doy escape, me quedo en la otra y acá agrego el tipo de documento. El tipo de documento, ¿qué pasa? Vamos a agregar tipo de documento y por ahora nada más. Ejecuto con control O la vista, tengo legajo, apellido y tipo doc. Pero ¿qué pasa? El campo que está en el legajo alumno, tipo doc, es un número. No me dice nada el número. No sé qué es un número. Entonces, el nombre
de qué es ese tipo de documento lo tengo que sacar de la vista relacionada. ¿Se acuerdan que acá teníamos vista relacionada, persona, especialidad, y tenemos una que es tipo documento? El tipo documento 1 tiene como nombre DNI, ¿sí? Entonces, para que yo pueda ver acá DNI en vez de un 1 o las dos cosas, en mi vista tengo que insertar el campo de la relación tipo documento. Ya no entro hace rato me mostraba la tabla persona, ahora me está mostrando la tabla tipo documento. Y en tipo documento voy a elegir el campo nombre y le doy escape 2 veces. Pruebo la vista de nuevo, vista relacionada, probar o control O, y ya tenemos el legajo, apellido, tipo de documento y DNI. En el caso que no es un 1, acá me muestra un 4 que es LE, ¿sí? Y me faltaría agregar el número de documento. El número de documento es un campo que lo tengo en... Ese campo está repetido en el legajo del alumno y también podría sacarlo de la tabla de personas. Lo saco de acá que está más a mano. Entonces, ahí ya tengo el listado que me pidieron, ¿sí? Me falta agregar el filtro de año de ingreso, porque acá tengo todos los alumnos. Entonces, para poder filtrar, si yo hago un filtro acá, solamente me muestra los campos que estoy viendo, ¿sí? Pero si voy a la vista y agrego el campo año de ingreso, ejecuto la vista, voy a poder filtrar por año de ingreso 2013 todos los alumnos que ingresaron ese año, que eran 254, ¿sí? Y esos alumnos yo los puedo listar usando el botón de generar planilla Excel. O sea, este listado simple que me acaban de pedir, lo puedo listar a un archivo Excel, abrirlo como documento, y acá lo tengo acá abajo. En Excel, todos los alumnos, tipo, número de documento y el año de ingreso. Esto es un listado muy básico de una vista que como para mostrarle cómo se arman las vistas, ¿no? Esto es lo más básico del armado de una vista. Yo podría ese campo año de ingreso, por ejemplo, acá no vimos nada de cada uno de estos ítems que yo agrego, lo puedo editar y configurarle algunas cosas, ¿sí? Que lo vamos a ver la clase que viene porque ya se va a hacer la hora. Pero yo podría, por ejemplo, año de ingreso, decir que va a ser solo para filtros. ¿Qué significa? Que si yo ejecuto la vista, en la vista no está, no me va a aparecer, pero yo podría decirle que me pregunte cuando ejecute la vista qué año de ingreso quiero. Sería, tengo mal el teclado, a ver, si yo pongo el signo de pregunta acá en el campo filtro, le estoy diciendo al sistema que cuando ejecute la vista me pregunte qué dato quiero listar, en este caso 2013. Y como lo marqué solo para filtro, acá no me aparece, ¿sí? Entonces cuando yo exporte a Excel, ya este listado está listo para entregar porque no tengo que borrarle la columna año de ingreso, ¿sí? Bueno, este listado es muy básico. Uno puede armar listados mucho más complejos. Podríamos armar hasta certificados de alumnos con materias, sacar una vista de alumnos
que nos calcule el promedio teniendo en cuenta las nuevas reglamentaciones. Hay un montón de cosas que podríamos armar con vistas, obviamente conociendo cómo utilizar la parte más compleja, ¿no? De fórmulas, filtros, vistas asociadas. Yo puedo asociar una vista con otra para poder obtener algo más complejo. En principio, veamos esto simple y vamos a profundizar la clase que viene. De esto que vimos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que podamos ver antes que se acabe el tiempo? ¿Nadie? Gustavo, acá del regional Villa María. Sí. La vista solamente la puede crear el administrador, o sea, el encargado, o cualquier agente o cualquier usuario lo puede crear. Esto que yo estoy mostrando acá, de vistas definidas generales, ese menú lo puede acceder solamente el administrador. Pero yo les decía que abajo de eso hay un menú de vistas de usuario. Yo acá entré como administrador, pero cuando entra un usuario va a tener un menú de vistas de usuario. A ver si rápidamente voy a definir un usuario de prueba. A ver. Acá. Hay un usuario XXX. Voy a entrar con ese usuario de prueba. Este usuario no es administrador. Este usuario no tiene la opción de definir vistas generales, pero tiene una opción que dice definir vistas de usuario. Y cuando entra ahí, tiene la opción que dice definir. Y acá es lo mismo. Acá va a ingresar, va a poner una vista prueba y va a poder agregar lo que vimos recién. O sea, ese usuario puede crear su vista personal para lo que necesite sin contratar a un administrador. Claro. Esta es una herramienta por ahí de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso, además del sistema le da la posibilidad de crear sus vistas, hay que conocer todo lo que vimos antes, la información, cómo está relacionada, qué es lo importante. ¿Por qué? Porque si yo defino una tabla de alumno en donde no le cargo el plan, o sea, no le agrego a mi vista el plan, cuando yo haga insert, no voy a ver el plan para cargarlo. Entonces voy a lo mejor cargar un registro de alumno que no tenga el plan. Y eso va a causar problemas en la administración cuando encuentren a ese alumno con otra vista, ¿sí? Entonces lo importante es saber que podemos agregar y omitir cosas, pero deberían ser cosas que si las vamos a sacar, que realmente no son necesarias para ninguno. No podemos sacar de una vista el DNI porque es un campo obligatorio, pero sí podemos sacar algunas otras cosas o agregar cosas que nos interesen. Entonces, en la vista de alumnos, ustedes cuando empiecen a definir, acá ya les va a aparecer la vista prueba. No va a aparecer todas las columnas como veíamos recién en vistas generales, pero estas sí las van a poder editar, cambiar el nombre, agregar otras, ir a los ítems y agregar más columnas como hicimos recién con el apellido y nombre. Por ejemplo, nos fuimos a persona, agregamos apellido y nombre. Bueno, todo lo que vimos recién lo van a poder hacer en su propia vista. ¿Sí? Gracias. Bueno, nada. Profe, Sí. de San Francisco, una consulta.
De lo que vimos hoy, ¿hay alguna posibilidad de que suban alguna clase de material al campus como para tenerlo? Sí, voy a ver si les subo, no tanto de lo que es el sistema que vimos, los menús, pero a lo mejor la parte esta de definición de vistas, a ver si puedo subir algo y de paso ver si podemos hacer alguna tarea de ese tipo. ¿Todos tienen acceso a un Sysacar? No todos, porque hay gente, por ejemplo, de mesa de entrada que tiene acceso, pero a veces admin. Ajá. En mi regional, por ejemplo. Bien. Bueno, yo después hablo con Patricia y vemos a ver cómo hacemos porque lo importante de esto es que se practique, ¿no? Que vean qué cosas se pueden hacer y hasta qué punto se puede complejizar alguna consulta o listado, porque esto que ustedes arman acá, tranquilamente después le va a servir para armar un listado, un informe. Por ejemplo, cuando arman un listado Word con algo, por eso, por ahí el hincapié de que entiendan bien lo que son vistas relacionadas. Esto que vimos, si ustedes entienden cómo agregar campos a una vista de una relación unitaria, cuando vamos desde el alumno a buscar datos personales, por ejemplo, algo similar se aplica cuando estamos armando un listado Word. Entonces, cuando armamos una ficha a un alumno que tenga su legajo o lo mismo que esto, sumado a los datos personales, tranquilamente lo van a poder hacer porque ya van a comprender cómo están relacionados los datos. Entonces les va a ser más fácil armar eso y en definitiva es lo que después a ustedes les va a servir, ¿no? Porque por ahí ustedes seguramente tienen impresiones, listados o cosas que arman en un Word o en un Excel y lo tienen que hacer a mano, porque si bien el dato está en el sistema, a lo mejor tienen una planilla particular, un listado particular o un informe puntual de los cuales usan un Word ya a lo mejor precargado y le completan los datos de un alumno, de un docente y sabiendo armar lo que vamos a ver ya no necesitan tener ese Word dando vueltas. Es más, hasta ese Word que ustedes tienen como plantilla hoy, si es que alguno lo tiene, hasta lo puede importar al sistema para reutilizarlo. Entonces la idea es que se practique toda esta parte de vistas en un comienzo y entender bien cómo se relacionan. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, ya son 5 casi. Nos vemos el martes que viene. Y consulta, ¿ustedes están pudiendo acceder al campus todos? Sí, de San Francisco, sí. Sí, Santa Fe. Venado Tuerto. También, sí, accedemos. Bien. Bueno, hoy fueron un poquitos, pero supongo que el resto también. Bueno, nos vemos la clase que viene. Nos vemos. Gracias. Bueno, Gustavo, de Venado Sí. Tuerto te voy a hacer una consulta. Sí. No sobre esto, sino ya que estamos, te pregunto de un problema que se nos ha presentado. Dale. Un alumno aprobó en diciembre el examen final de una asignatura, ¿no es cierto? Sí. Y a los pocos días la docente lo pasa aprobado como aprobación final, como aprobación directa. Entonces Sí. queda como esa materia aprobada dos veces, con distintas fechas. ¿Y la primera la rindió? Como aprobando el examen final. Y la Por eso, segunda pero como... ¿se inscribió y rindió Sí, o sí. está inscrito? Sí, no, se inscribió en diciembre, fue en diciembre el examen, lo detectamos hace unos días. El examen fue en diciembre, en el primer llamado, digamos, del turno de diciembre. Sí. Se hace el examen, lo aprueba con un 10 y después a la semana la docente pasa la nómina de alumnos, nos pasa el código aprobando aprobación final. Entre ellos estaba este alumno.
Entonces Sí. le quedaron la materia aprobada en 2 fechas distintas, con 2 10, pero bueno, pero con distintas fechas. O sea que el sistema no detectó la aprobación del examen final primero. Lo No que pasa es habría, que si él hubiese intentado inscribirse por segunda vez, el sistema no le va a dejar. Eh, no, pero el problema claro, ahí es que en realidad no hay dos exámenes iniciales. Hay uno que hizo él en diciembre y claro, después el otro fue la por regularidad que le aprobación. pone el Sí, docente, que se lo pone en el cursado como aprobación directa y el sistema lo transforma en un examen con un proceso. claro, Eh, porque al ponerle la nota final, ahí digamos, el sistema sí, lo folia y aparece claro. con un acta aprobado además como aprobación. Your conference is scheduled to end in 2 minutes. Graciela, ese dato Sí, de ese alumno, sí, que me lo mande Gustavo por mail, el DKI, y bueno, mándeme el detalle de la materia para ver si le ponemos un control. De todas maneras, lo ideal sería, el docente debería cargar a la regularidad cuando corresponda, regular o promocionado. En este caso, ¿qué pasó? El docente le lo puso aprobó regular al como, alumno, le puso regular, el alumno se pudo inscribir y rindió la materia, y después le claro, cambió la regularidad y le puso, en vez de regular, le puso promocionado. Él debería claro, dejarlo en condición de digamos, inscripto no, hasta... la docente lo pasó aprobado como aprobación directa, por el régimen de aprobación directa, le puso un 10, cuando nos Claro, pero pasa, antes, en diciembre, ese alumno, la docente le puso regular. claro, Y claro, si le va a poner regular o todavía no sabe si va a quedar promocionado o regular, que lo deje inscripto hasta que decida si queda regular o promocionado. claro, Ya claro. se corta, ¿eh? Cualquier cosa me llaman por teléfono. Bueno, listo entonces. Le digo a Bueno, Gustavo que mande el DKI. exacto. Gracias, ¿eh? No, de nada. Your conference is now over. Goodbye.